Si tú cierras la cámara, no. De repente pues me da pena que haya mucha gente. No, tampoco es masivo. Bueno, del Pero se va a poner en horario, como tú quieras, Melanie. Si quieres te cierro aquí el micrófono y la cámara. Ya lo voy a poner y ya, pero me quedo aquí para estar pendiente. Chévere. Ya estamos, Limi. Ok. Bueno, Landa, gracias por la oportunidad y gracias a todas las personas que hoy se conectan para hablar de este tema tan interesante que son los maravillosos 2 años y los fantásticos 3. Un tema que me encanta, como siempre lo digo en todas partes, porque fue el tema que me logró fusionar desde el punto de vista maestra, profesional, maestra, eh, mi conocimiento en el área de la infancia, con la maternidad y con el hecho de ser mujer, mi rol como mujer. Entonces es un tema que realmente me apasiona y estoy muy contenta que todos estén aquí porque eso implica que a otros también le llama la atención este tema. No, como les decía, la intención un poco de este encuentro es invitar a todas y a todos también, porque los papás también están involucrados en este proceso, en cambiar la etiqueta, cambiar la forma, transformar esa forma como nos hemos acostumbrado a ver a los niños. Generalmente, sobre todo esta etapa, los 2 años, generalmente nos está acompañado de una serie de etiquetas y de miedos y de mitos relacionados con una etapa muy difícil, una etapa donde los niños pareciera que se transformaran o cambiaran, pero siempre lo vamos evaluando y observando desde una connotación negativa. Y creo que un poco eso fue lo que me invitó a mí a profundizar en este tema, ¿no? Porque no puede ser que una criatura tan pequeña, eh, tan ingenua y tan limpia, tan cargada de belleza, esté eh, tan contaminada por la sociedad con una serie de etiquetas relacionadas con sus conductas. Ciertamente, esta etapa de los 2 años, cuando los niños cumplen los 2 años, es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que implica la integración de muchísimas cosas, la comprensión de muchísimas cosas, no solo sobre el niño, sino sobre mí, adulto, que entiendo que está haciendo el niño. Y un poco eso es lo que vamos a abordar en este curso, en este taller online, Maravillosos 2, Fantásticos 3. Estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, Los Terribles 2, o la primera adolescencia, y entendiendo también el término de adolescencia con connotaciones poco positivas. Y es que pareciera que como sociedad, con esta eh, fuerte costumbre de ver todo desde el adulto y de lamentablemente tener poca conexión genuina con los niños. Vemos todo esto como terrible, difícil, trágico, porque estamos nosotros también arrastrando nuestras propias ausencias en la infancia, nuestras propias heridas en la infancia, y eso nos limita un poco en comprender, en interactuar con gentileza con nuestros niños y en poder crear reales interpretaciones de qué hay detrás de todos estos cambios a los 2 años. En este curso, la invitación es esa, que nosotros los adultos, madres, padres, o cualquier adulto que esté vinculado
con el cuidado y la atención de los niños de esta edad, pueda cambiar la mirada desde una posición más cristalina. Cambiamos los lentes. Vamos a cambiar los lentes y de esta manera entonces podemos comprender, por ejemplo, mejor qué motivaciones hay detrás de las conductas de los niños. ¿Y cómo podemos comprender eso? En principio, observando a nuestro niño, pero no observando desde si esto está bien o esto está mal, sino observando desde el conocimiento de sus procesos evolutivos, comprender un poco cómo piensa el niño, por qué su conducta es de esta manera, qué siente, cómo comprende y procesa su intercambio con el entorno, cuáles son sus habilidades psicomotoras para interactuar con lo que tiene a su alrededor, no solo con las personas, también con los objetos y empezar a construir el conocimiento del mundo, su propio conocimiento del mundo a partir de eso, ¿no? De sus propias posibilidades, porque a veces vemos a los niños hacer cosas y decimos, wow, qué interesante, mira cómo hace eso, pero lo está haciendo porque me quiere manipular, porque quiere tumbar las cosas, porque lo quiere romper y no nos paramos un momento en pensar cuáles pueden ser esas reales motivaciones que hay detrás del niño. Vamos a esperar un momentico que Lidmi recupere la señal. Hola, de vuelta. El micrófono, Lidmi, la voz. Ahora sí, Vale, ahora sí. Aquí creo perfecto. que empezó a llover y bueno, una fallita de conexión, Aquí estamos. pero bueno, creo que hizo una buena pausa, ¿no? Porque paramos en eso, ¿no? En cómo vemos a nuestros niños, cómo la importancia de conocer por qué hacen las cosas. Desde su integralidad, es decir, por qué hace algo, cuáles son sus posibilidades psicomotoras, cuáles son sus posibilidades cognitivas para construir el mundo, cuáles son sus posibilidades emocionales para interactuar. Esta parte emocional con lo cognitivo es clave en esta edad porque es como lo más fuerte, es el desarrollo más importante que se da en este periodo. Y de ahí la carga emotiva que hay en esta maravilla de los 2 años y en lo fantástico de los 3 y que hay detrás de los padres. Porque a veces entre adultos, para nosotros, comunicarnos con nuestras amistades, nuestra pareja, nuestros familiares, se nos hace difícil a veces entender cosas emocionales, porque bueno, cada cabeza es un mundo, gracias a Dios, cada uno de nosotros es un mundo en sí mismo y es difícil entender. Más con el niño, que hay otros que nos separan niveles distintos de comprender y construir el mundo. Entonces eso lo vamos a abordar en profundidad en el curso y bueno, la vinculación de esta integralidad no solo con lo emocional, sino también con lo social y con esos primeros 2 contextos sociales tan importantes y que son con los que más nos
en los que más nos movemos en los primeros años de edad, que es en la casa, en el hogar y en la escuela. Otro elemento muy interesante otro tema muy interesante que vamos a abordar en este taller online de Maravillosos 2 está relacionado con cómo vemos la comunicación. ¿Por qué vamos a abordar este tema desde allí? Porque la mayor angustia de nosotros como padres son las famosas llamadas berrinches o pataletas. No sabemos qué hacer, nosotros también entonces en oportunidades nos ponemos nerviosos, quizás a veces el berrinche más fuerte es el de nosotros. Entender esa situación es muy compleja, especialmente en aquellos escenarios donde compartimos con otras personas que creemos nosotros nos están observando para ver si logramos o no logramos controlar a nuestros niños. Más allá de eso, nosotros en el taller vamos a abordar este tema desde la comunicación, porque la pataleta o el berrinche es solo una forma más de comunicación. Es una forma que tienen los niños de decirnos su desagrado, su necesidad, lo rápido que quiere algo. Entiéndase ese algo, un objeto, un juguete, o un alimento porque quiere comer, por ejemplo. O necesita descansar y estamos en la calle. Pero lo vamos a ver desde la comunicación, no desde la pataleta sola y cómo yo resuelvo eso. Porque desde ese punto de vista poco vamos a lograr si no entendemos cómo se establecen los vínculos comunicacionales con nuestros niños. ¿Bien? Cuando nosotros comprendemos la complejidad de un sistema comunicacional entre el adulto y el niño, especialmente en estas edades, incluso podemos mediar mucho mejor estas conductas, podemos incluso evitarlas en grandes oportunidades, en muchas oportunidades, y, bueno, por supuesto, extinguirlas en este momento es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque el niño necesita de la experiencia emocional para construir conceptos del mundo, para poder tener intercambios más eficaces con su entorno. Entonces, ese tipo de sistemas comunicacionales se tienen que dar. Nosotros los adultos que tenemos mayor experiencia, tenemos mayor conocimiento, tenemos mayor comprensión, por ejemplo, de la temporalidad, de la espacialidad, podemos acompañar de una manera más efectiva estos episodios y ayudar a nuestros hijos a construir no solo conceptos de tiempo, espacio, etcétera, normas de convivencia y el respeto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros vemos, por ejemplo, te tengo la técnica perfecta para que el niño no tenga la pataleta o para calmar la pataleta. Pero no todas las técnicas son aplicables a todos los niños. Y ese es el momento preciso. Pero, por ejemplo, si estamos en un supermercado y el niño quiere una chupeta y nosotros no entendemos el primer tema que abordamos, que vamos a abordar en el taller, que cuáles son sus posibilidades cognitivas para comprender el entorno. Es decir, el niño es capaz de comprender, por ejemplo, que yo no tengo dinero para comprar una chupeta. O decirle, bueno, la voy a comprar, pero tenemos que esperar a pagar, o mejor no te la voy a comprar porque en casa hay una, y él es capaz de construir el tiempo que debe esperar para terminar la compra, para cancelar, para llegar, montarnos en el carro o irnos caminando o agarrar transporte público, llegar a la casa y abrir la chupeta que quiero
una hora y media después, o 20 minutos después, o 45 minutos después. O sea, su capacidad cognitiva está apta para comprender esta temporalidad, comprender los espacios. No te lo voy a dar en el supermercado, te lo voy a dar en la casa, y tener la paciencia para esperar eso. Entonces, entendiendo, por ejemplo, este caso muy particular, la chupeta que yo quiero en el supermercado, y entendiendo cuáles son sus posibilidades de comprender esta situación, entendiendo nosotros sus posibilidades, podemos manejar mejor la situación, en vez de limitarnos única y exclusivamente a cómo controlo esa pataleta en particular. Hay una frase que yo siempre uso y me gusta trabajarlo mucho con este tema, porque está vinculado también con el establecimiento de las normas en los niños. Ciertamente nosotros tenemos que poner determinados límites para mejorar la convivencia de los niños, para incluso su seguridad, ¿verdad? No, para evitar accidentes. Pero también debemos estar claros que la vida es en sí misma flexible. Yo leo con mucha suspicacia y a veces con me alarma muchísimo ver a padres y a personas que recomienden, no, con los niños no se puede ceder jamás, con los niños no se puede negociar. Si nosotros desde tempranas edades no cedemos en cosas que pueden ceder si no van a tener mayor trascendencia, por supuesto no vamos a ceder en que nuestro hijo se quiera lanzar por la ventana, es evidente, pero sí podemos ceder en darle o no darle una chupeta, entendiendo el escenario. Si nosotros a veces cuando cedemos enseñamos mucho más que cuando no cedemos, porque el ceder implica, por ejemplo, enseñarle a nuestros hijos que ellos en oportunidades, y en muchas oportunidades también tienen la razón, que ellos también tienen la posibilidad de tomar decisiones, de ser la voz y también formar parte de ese voto para tomar decisiones en familia. Y eso se aprende desde edades tempranas. Si nosotros queremos tener, por ejemplo, que siempre pensamos a futuro como padres, ¿cómo va a ser mi hijo? Yo quiero que mi hijo sea una persona solidaria, empática, respetuosa, proactiva, democrática. Entonces yo eso lo tengo que enseñar desde las primeras edades. No puedo enseñarlo después en la adolescencia. Tengo que enseñarlo porque estos principios son principios y estilos de vida. Por eso es importante analizar cómo no solo las conductas particulares de nuestros hijos, sino analizar el entramado completo, el escenario completo, cómo nosotros nos comunicamos con nuestros hijos. A veces algunas personas aquí podrán decir, bueno, Lynn, me tienen 2 años. A los 2 años, los niños entienden muchísimas cosas, desde sus posibilidades, ciertamente, pero entienden muchísimas cosas. A veces nosotros comentamos algo y después nos damos cuenta que nuestro hijo, por ejemplo, entendiendo sus posibilidades cognitivas, este momento donde empieza todo el desarrollo del pensamiento simbólico y los niños empiezan a jugar haciendo simulaciones, vemos de repente que nos están imitando a nosotros, o si ya están escolarizados, imitando a sus maestras, o imitando a un compañero, o dándole vida a un juguete, a un muñeco, diciendo cosas o tonos, utilizando tonos o gestos que nosotros hacemos. Entonces eso nos dice mucho de sus niveles de comprensión. Y en atención a esos niveles de comprensión, nosotros debemos establecer mecanismos comunicacionales eficaces con ellos. ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Qué tonos vamos a utilizar? Los bebés desde que nacen saben cuáles son los tonos
de si esa mamá está nerviosa, está calmada, está molesta, está cansada, todo eso lo van ellos entendiendo, lo absorben, lo sienten. Entonces, poder entender estas conductas y abordar estas conductas de los niños no solo pasa por ver esa particularidad, sino que pasa por entender todo este sistema comunicacional, que no solo es niño, mamá, por ejemplo, en mi caso, es niño, mamá, niño, papá, niño, cualquier adulto y todo su entorno. Yo les voy a dar una anécdota, por ejemplo, yo a veces suelo hablar y subo mi tono de voz, pero es que hablo duro, como buena maestra me acostumbré a hablar duro para que el último estudiante del último pasillo, y a veces veía que hablaba en mi casa con mi esposo o con mi papá, que también habla muy duro, y veía que de repente mi hija se ponía nerviosa y de repente decía, no peleen, no peleen, y nadie estaba peleando. Pero ella esos tonos altos los interpretaba como una discusión. Entonces eso es un elemento bien interesante, porque nos permite ver que no es solo, que nosotros como adultos no solo debemos interpretar y analizar cómo nos comunicamos con nuestros hijos, sino también cómo nos comunicamos con todas las personas. Por eso les digo, este tema de la crianza no es qué hago bien y qué hago mal con mi hijo, es un estilo de vida, cómo me comunico con el resto de las personas. Si yo quiero, por ejemplo, ofrecerle a mi hijo una crianza respetuosa, yo tengo como principio de vida que ser respetuosa en todos los ámbitos y con todas las personas. Entonces, en este taller también vamos a encontrar herramientas, no solo para comprender a nuestros hijos, sino también para comprendernos a nosotros mismos, por qué nosotros reaccionamos de esta manera, por qué nosotros sentimos determinadas emociones, o por qué nos sentimos de determinada manera cuando nuestro hijo hace algo. En una oportunidad tuve la experiencia con una mamá que me decía, es que yo siento que él, por ejemplo, tumba esto como para llevarme la contraria. Y yo le digo, ¿tú crees que tu hijo que en esa época tenía 1 año, 7 meses más o menos, por ahí, no tenía todavía los 2, ¿tú crees que tu hijo lo está haciendo porque quiere, por ejemplo, echar a perder la cena? Boté el vaso porque quiero mojar toda la mesa y echar a perder la cena, o porque le parece muy curioso ver que si voltea algo, se desencadenan una serie de cosas, como por ejemplo que se cae el vaso, que sale lo que hay dentro del vaso, que eso que hay dentro del vaso es muy distinto al vaso en sí mismo, el vaso es sólido, lo que hay adentro es líquido, que esto se esparce sobre la mesa. ¿No crees que es una experiencia maravillosa? Que bueno, que nos echa a perder a nosotros la mesa, que tenemos que limpiar, ok, sí, todo eso, pero él está explorando. Nuestros hijos están explorando, nuestros hijos están viendo cosas que nunca habían visto o que posiblemente habían visto, pero que no habían tenido la oportunidad de interpretar, de construir, de comprender, de analizar, y que ahorita lo están viendo como un gran milagro de la vida, cosas que para nosotros ya han pasado a ser lo normal, lo tradicional, lo común. Para ellos es sorprendente. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, ciertamente vamos a entender, vamos a interpretar las motivaciones de nuestros hijos distintas y nosotros vamos a reaccionar distinto a eso. ¿Ok? Vamos a decir, bueno, la cosa no es en mi contra, la cosa es que él está explorando el mundo. ¿Cómo yo me paro a su lado, le tomo la mano y lo acompaño en este descubrimiento? Y en este taller vamos a ver un poco, vamos a tener ejercicios para tener esas posibilidades de interpretación. Porque nada hacemos analizando a nuestro hijo desde aquí arriba, nosotros los padres todopoderosos, si no nos sentamos a su lado y si no nos vemos
con humildad a nosotros mismos y decimos, bueno, ¿qué siento yo tras todas estas cosas que pasan? No solo qué siento yo cuando me da un beso, me da un abrazo, que estoy súper feliz, o cuando yo me siento apagadita y yo no sé, los niños nos ven y saben que de repente paran, dejan de jugar y nos dan un abrazo porque sienten esa energía. Y no solo cómo me siento en esos momentos bien, sino cómo me siento también en estos momentos difíciles, que son para nosotros difíciles. ¿Y cómo puedo volver a mi centro y acompañar a mi hijo en eso? Acompañar a mi hijo a construir de una manera más, con mayor armonía, con mayor respeto a, a sus emociones, con mayor respeto a sus posibilidades y con mayor respeto a su necesidad de movimiento y exploración. Que esta es una edad de movimiento y exploración. Los niños empiezan a caminar, empiezan a correr, ese alcance psicomotor nos está dando el indicio que en su interno se está construyendo la conciencia de su independencia. O sea, no es, ay, qué chévere, ya aprendió a caminar, oh, mira cómo corre. Dentro de él, dentro de su pensamiento, de su emocionalidad, se está consolidando todo ese concepto de independencia. Y el concepto de independencia viene acompañado de las interrelaciones y los vínculos de poder en el sentido de la posibilidad de controlar escenarios y tomar decisiones, no de quién puede más, quién tiene más autoridad, sino de ese vínculo de poder donde ellos dicen, bueno, yo quiero hacer esto, entonces nos dicen, bueno, vamos a bañarnos, no, porque yo quiero hacer aquello. Bueno, vamos a recoger el cuarto. No, porque yo quiero no agarres este juguete, agarra el otro. No. Una vez yo conversaba con una mamá y me decía, yo en mi casa evité al 100% decir la palabra no, para que mi hijo no creciera con la limitante del no. Y siempre le dábamos la vuelta, o sea, en vez de decirle no tomes eso, ¿por qué no agarras entonces este juguete, no? Y la primera palabra, casi que la primera palabra que él dijo fue no. Yo le dije, claro, es natural. Primero, porque el lenguaje no se construye solo en casa. El lenguaje se construye en todo un entorno muy grande. Sobre todo en esta era tecnológica, donde los niños agarran teléfono, tienen el televisor, tienen la internet, etc. El no está en todas partes. Que tú no se lo digas a tu hijo no significa que él no lo construya. Por eso el sistema comunicacional hay que analizarlo en toda su complejidad y en toda su amplitud. Y el no es necesario para la consolidación de la personalidad del individuo, porque establece los límites y es una de las palabras desde el punto de vista lingüístico, en pronunciación y todo, más fácil de comprender, de construir, de expresar y que puede entrar en el juego de estos vínculos de poder. Entonces, aunque no quisiéramos enseñarle a nuestros hijos la palabra no, el no siempre va a estar como indicador lingüístico, indicador de expresión oral de todas de toda la complejidad cognitiva y de construcciones que se están dando a lo interno de nuestros hijos, ¿no? Todo esto nos va a llevar también a ver otras conductas que están vinculadas con estos indicadores de crecimiento en nuestros hijos, no solo los sistemas comunicacionales y las llamadas pataletas y berrinches, sino también, por ejemplo, algunos hitos conductuales que nos empiezan a llamar la atención a nosotros como padres, que siempre estamos, bueno, si mi hijo dice estas palabras, no dice aquellas, si mi hijo ya controla esfínteres, si mi hijo ya es capaz de dormir solo.
este tipo de cosas también las vamos a ir profundizando en el taller. Por ejemplo, una cosa es mi ritmo de sueño y otra cosa es la carga emocional que hay detrás de la posibilidad de dormir solos en un cuarto, ¿no? Muchas veces nuestra cultura muy adultocentrista nos ha llevado a entender estas conductas desde el elemento biológico, desde el elemento madurativo. Y en muchas oportunidades dejamos de lado los elementos que están vinculados con las emociones que acompañan estos retos o yo los veo como estos escalones que vamos superando con los niños, ¿no? Y una de esas cosas está relacionada con el sueño, ¿okay? Para nosotros, especialmente las madres, es un tanto agotador la maternidad, sobre todo en los primeros años. Hablo de los primeros años porque yo todavía estoy ahí. El tema de que su sueño no es continuo, o queremos ya que no duerman en nuestra cama, sino que duerman en su cuarto, pero nos llaman 2, 3, 4, 5, 6 veces en la noche y nos tenemos que parar a atenderlo. Me dicen que mis amigas que tienen adolescentes dicen, no, ese problema del sueño no se acaba nunca para las madres, así que bueno, vamos a aprovechar este tiempo como un entrenamiento para. Pero siempre nos dicen, bueno, pero si ya tiene 2 años, ya puede estar solo. Sí, ciertamente. Además, los 2 años es tan maravilloso, esta edad es tan maravillosa porque es el fortalecimiento de la independencia del niño, ¿no? Por todo lo que hablamos, porque ya es capaz de caminar solo, y de hecho si uno le agarra la manito te dice, no, yo solito, ya es capaz de decir palabras, ya entra en el juego del poder, si no, en la toma de decisiones, pero también hay una necesidad interna de interrelacionarte con el otro y de emocionalmente sentirte unido al otro, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en el sueño. En estos días escuchaba una conferencia y decía, ¿por qué los niños nos llaman tanto de noche? Bueno, la noche es para todo, para nosotros los adultos el momento más romántico, el momento donde nos gustaría compartir con alguien. Para algunos está relacionado con el miedo, la oscuridad, todas estas cosas, y para el niño también. Para el niño también. Entonces a veces nuestros niños quieren que los acompañemos en las noches porque tienen miedo. Recuerden que esta es una etapa donde la fantasía tiene un rol súper importante en el desarrollo del pensamiento del niño. Y bueno, no son casuales las películas, por ejemplo, como Toy Story, que los muñecos juegan y tienen vida. Los niños también piensan en eso y entonces empiezan como, claro, su pensamiento concreto también dice, bueno, pero esta cosa que no tiene vida, pero sí puede tener vida, ¿será que se para de verdad a medianoche? Y esas cosas les dan cierto temor. Ya los niños ven películas, hay mayores capacidades de memoria, entonces en la noche podemos tener pesadillas. Todo esto puede ser una causa para que el niño nos llame de noche. O simplemente nuestros hijos pasan todo el día en la escuela, llegan a las 6 de la tarde a la casa, ya a las 7:30 estamos bañando, acostando, porque ya mañana es otro día. ¿En qué momento comparto con mis padres? Bueno, quiero dormir con ellos. Entonces duermen solo, me llaman 3 veces, esa necesidad de contacto. Bueno, vamos a hablar un poco qué voy a hacer con eso, cómo equilibrar en el sueño, en el momento del sueño,
esa posibilidad de independencia de nuestros hijos junto a esa necesidad de acompañamiento. Ese tipo de cosas la vamos a ver. También en la alimentación, cómo es tan variante la alimentación en nuestros hijos. De repente venimos de un periodo donde los niños todos los meses comían y comían y comían cada vez más, porque bueno, como que el crecimiento físico más importante se da en los 2 primeros años. Ya a los 2 empieza ese crecimiento físico de cuántos centímetros crece. Si mantenemos ese mismo ritmo, imagínense a qué altura llegamos a los 5 años, ¿no? Igual nuestro organismo interno. Entonces nos empieza a preocupar por qué los niños, hola Dianita, te estoy viendo en la cámara, ¿cómo estás? Entonces nuestros niños empiezan a comer menos porque su organismo empieza a pedir o a hacer como a filtrar un poco más cuál es su necesidad real en función de sus niveles de crecimiento. Un poco vamos a hablar de eso porque a esta edad nos empieza a preocupar muchísimo. Ay, ya mi hijo no come como antes, ya él no come, ¿cómo hago para que coma? Y este tipo de cosas. Y vamos a ver un tema que es súper interesante, que a muchos nos preocupa, pareciera ser uno de los temas donde los padres mayor preocupación enfocan, no solo por la carga físico-biológica que esto implica, sino por también la carga emocional que ello implica, no solo para los niños, sino también para los padres, que es la retirada del pañal. Vamos a abordar este tema de la retirada del pañal entendiendo cuál es el proceso físico-biológico que se da y cuál es el proceso emocional que no necesariamente lleva el mismo ritmo. ¿Qué quiere decir? Posiblemente nuestro hijo ya controla esfínteres, pero no quiere que le retiren el pañal. ¿Qué hay detrás de esa conducta? Volvemos a la comprensión de estos sistemas comunicacionales con nuestros hijos para poder interpretar con mayor precisión qué hay detrás de esas motivaciones. Porque si mi hijo es capaz de controlar los esfínteres, no es capaz, por ejemplo, de sentarse y hacer de manera independiente en el baño. O porque todavía se le olvida avisarme. También otro tema que vamos a abordar está relacionado con la escolaridad. Este tema es muy interesante porque aquí entran en juego las inquietudes de los padres sobre si estoy escogiendo bien el momento oportuno para incluir a mi hijo en el sistema formal educativo, sobre qué consideraciones debo tener presente para escoger una buena institución, qué puedo esperar de la institución, cómo me puedo comunicar con el docente, o qué hacer con los procesos de adaptación del niño a la escolaridad, entre otros temas. Si hay algo que a mí me gusta muchísimo trabajar es el tema de acompañar todos estos procesos con los niños junto a literatura infantil pertinente a estas necesidades. Entonces, en cada una de nuestras sesiones vamos a encontrar algunas recomendaciones de literatura infantil para compartir con nuestros hijos y acompañarlos de una manera más entretenida en sus procesos del desarrollo y además para nosotros también entender nuevas cosas, ¿no? Posicionarnos en su punto de vista. Personalmente, yo disfruto muchísimo de la literatura y en especial de la literatura infantil
y a veces aprendo, descubro mensajes interesantísimos, no para mi hijo, no para mi hija, para mí, mamá, sobre sus procesos evolutivos. Y sobre mis propias prácticas de crianza o mis propias acciones en la vida, ¿no? Hay literaturas maravillosas, hay un sinfín de posibilidades que leer, y además me gusta trabajar mucho en esta edad con la literatura, porque este es un momento muy valioso desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, para que el niño aprenda rápidamente y como con una curiosidad máxima nuevas palabras, nuevas estructuras gramaticales, es veloz. Y la literatura, acompañar a nuestros hijos en la literatura, con la literatura en estos procesos es maravilloso, ¿no? Porque además nos va a dejar un plus a futuro, que es que vamos a aprender a leer por placer, para recrearnos desde el punto de vista estético, y no como lamentablemente se ha desnaturalizado su función desde el punto de vista exclusivamente académico. Entonces, cuando nosotros desde casa le ofrecemos a nuestros hijos una cantidad y una calidad, variedad y calidad de literatura, bueno, tenemos en este particular un elemento avanzado desde el punto de vista de la escolaridad, para que a él le vaya bien al momento de aprender a leer y a escribir, pero desde lo emocional, entender que puede divertirse también con los libros, no solo con la tecnología, no solo con un juguete, sino también con el mensaje escrito, ¿no? Y además de que leerle a nuestros hijos se vuelve un momento muy cargado de afectividad y de conexión con nuestros hijos. Sé que en estos momentos podemos nosotros, por ejemplo, con el tema de promover la lectura en nuestros hijos, puede hacerse un poco difícil, porque nos vamos a encontrar con que queremos leerle un cuento y nuestro hijo no llegó a la segunda página. A la segunda página se paró y salió corriendo. Bueno, recordemos que estas edades están llenas de movimiento. Entonces, vamos a buscar literatura, por ejemplo, que acompañen ese movimiento, que sean interactivos, que puedan los niños captar rápidamente la atención de los niños, que tengan un acceso léxico, entre otras cosas. Y aprovechar este momento, no solo para que ellos aprendan algo, sino para nosotros conectarnos emocionalmente y afectivamente con nuestros hijos. Un poco, este es el recorrido del taller Maravillosos 2 años, Fantásticos 3. La intención es cambiarnos excelente, cambiar paradigmas, cambiar la etiqueta, ver que detrás de toda esa complejidad conductual hay una maravilla de transformaciones, y cada uno, gracias Holanda por enseñarnos eso, cada una de nuestras sesiones va a ir acompañada de lo que estaba mostrando ahorita Holanda, ejercicios que nos van a permitir a nosotros afinar la mirada hacia nuestros hijos, armonizar, conectar con nuestras emociones y conectar de manera más certera con las emociones y motivaciones de nuestros hijos. Ese es como el punto clave en donde he intentado
en la programación de este taller, hacer el acento, ¿no? No cuál es la información. La información es muy valiosa, pero si no sé qué hacer con esa información, pierde valor. Entonces, un poco el taller lo que busca es, ok, ya tengo la información, mi hijo crece así, se desarrolla de esta manera, me va a decir esto, la pataleta va a hacer aquello, es capaz de entender esto, pero ¿qué hago yo, mamá, con eso? Y cuando digo qué hago yo, mamá, con eso, no es solo en esta visión bidireccional, mamá, hija, es que hago yo, mamá, con papá, siendo este papá presente, al lado o un poco más distante, ausente, abuelos, ¿qué hago con abuelos? O sea, ¿cómo me voy a manejar en esto, no? En estos ejercicios de reflexión durante el taller van a ser guiados, van a ser acompañados, yo los voy a acompañar en cualquier inquietud que tengan y también lo importante es que luego ustedes van a decir, bueno, yo toda mi vida voy a llevar un diario y voy a registrar y voy a reflexionar. No, la idea es que luego esas cosas sean intuitivas. Es decir, logremos que florezca, que salga esa parte de intuición materna que está dentro de nosotros. No vamos a buscar cosas que no estén dentro de nosotros. También vamos a tener durante este curso, este taller, el lanzamiento de la guía para padres que hemos estado elaborando con muchísimo cariño, buscando la información y la forma de dar la información de la manera más sencilla y eficaz para poder comprenderla y poder llevarla a nuestras vidas. Entonces vamos a tener la guía para padres de Maravillosos Dos Fantásticos 3, donde vamos a tener, bueno, los capítulos de cada una de observar a mi estrellita, comunicarme con mi estrellita, cuando empiece su escolaridad y las conductas vinculadas con el desarrollo, un poco para que también nos quede en escrito lo que estamos conversando, lo que vamos a ir conversando en el taller. ¿Por qué? Porque a veces nosotros es natural que en oportunidades escuchemos cosas, las interpretamos de una manera porque era nuestra experiencia en ese momento nos permitió construir la información de esa manera y luego cuando releemos, repensamos, vamos como que modificando y ampliando nuestras formas de ver la vida. Y vamos a tener la orientación de nuestros materiales de ejercicios guiados para estas semanas del taller. Por supuesto, pueden tener durante el taller, vamos a contar con algunos intercambios personales, en el caso de que lo necesiten, que necesiten alguna orientación, aclarar alguna duda, manifestar alguna inquietud, donde yo con gusto podré acompañarlas y orientarlas en todo lo que puedan necesitar que esté vinculado con nuestro taller. No sé si necesitan, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna inquietud relacionado con lo que puedan ver en alguna expectativa, con lo que puedan conseguir en este taller o deseen compartir. Recuerden que pueden activar su micrófono y su cámara si así lo desean. Esta sesión está siendo grabada y se va a retransmitir por YouTube y por Facebook, así que si quieren seguir guardando su privacidad, pues no hay ningún problema. Aquí también está el chat para que compartan. No sé si hay alguna información por el... Ah, ok, sí. No, está tratando de buscar el chat. Aquí lo tengo.
¿Cuándo va a ser el taller? El taller empieza el 19 de marzo. Un poco la dinámica va a ser una temática semanal, una de cada una, o sea, cada una de estos temas que más o menos les expliqué va a ser abordado en una semana, a manera de, van a tener un video que es la clase, con la información, y van a tener un ejercicio como para ejecutar durante esa semana y poner en práctica lo que hemos conversado, ¿no? Sobre el tema en particular. Y en esa semana podemos tener algún intercambio, algún intercambio particular en caso de que ustedes lo necesiten. Es decir, entonces el taller duraría 4 semanas. ¿Y es online o presencial? Online. Es online y la dinámica es adaptada al tiempo de cada participante. Tú ingresas a la plataforma, cuando te inscriban te darán todos los pasos y tú ingresas a la plataforma en el momento que tengas disponible para escuchar la clase y hacer los intercambios con el resto de los participantes o con mi persona como facilitadora, en particular en el momento en que tú lo tengas disponible. Porque el público de este taller es mamás de 2 años que están tan activas como sus hijos en el proceso, entonces ponerle como una hora muy particular o una estructura muy rígida sería un poco difícil para las madres poder participar en el taller. Esta información más detallada, ¿dónde la puedo conseguir? ¿La tienen en alguna página, no? Sí, en Para la inscribir. página de Mujer Mandala, en la página de Mujer Mandala, ahí sí ya la información completa la tiene Holandita. Listo, perfecto. Muchas gracias. De nada. Les estoy poniendo en el chat la página, pero de todas maneras les voy a pedir que dejen su correo, porque para las participantes en vivo nosotros tenemos un regalo. Vamos a enviar un regalo por correo y además, bueno, van a poder participar de manera especial en el taller. Gracias, Jenica, a ti por estar aquí presente. Me complace saber que te ha gustado la charla. Sí, un poco la dinámica es 4 semanas, un video por semana, un ejercicio por semana. Entonces lo que van a poder ver en esa página que les pusimos allí es el cronograma, el temario, como esto que acaba de exponer Lidmi va dividido en 4 grandes módulos temáticos, observando a mi estrellita, en donde se trabaja el reconocimiento del proceso evolutivo del niño entre 18 y 36 meses, porque hablamos de los 2 años, pero eso se puede extender hacia los 3, así como puede también ser más temprano, al año y medio. No estamos hablando de robots, estamos hablando de niños, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que empezamos a observar y su justificación según las distintas teorías que existen sobre los procesos evolutivos del niño? En la segunda semana ya hablamos de comunicación, todos los procesos de lenguaje y cómo dentro de esos procesos también las rabietas y las pataletas siguen siendo una manera de entendernos, ¿no? Y hacernos entender cuando estamos bebés, cuando somos niños grandes, que es lo que significa toddler, ¿no? La tercera semana estamos listos. Ahí se hablan pues de estas precisas funciones naturales de las que hablaba Lina hace un rato, el sueño, el ir al baño, el dormir solo, el habla, que tanto estamos forzando, pero ya con un reconocimiento de los procesos evolutivos, pues saber qué es lo que podemos esperar en este rango de tiempo y cómo acompañarlas lúdica y respetuosamente con todas las herramientas que va a poner a disposición Lidmi. Y la cuarta semana vamos al cole para las mamás, las familias que se enfrentan a la escolarización en edades tempranas. En algunos lugares, en algunos países, esto es prácticamente obligatorio. Para algunas mamás, algunas familias también pues necesitan el trabajo, etcétera. Entonces,
las personas que no se están quedando con sus niños en la casa van a tener aquí una guía de qué es lo que vamos a encontrar, cómo pueden ser respetados respetados, acompañados esos procesos, incluso también algunos mecanismos de comprensión con el sistema educativo, porque obviamente a muchos nos puede chocar lo que nos encontramos. Sí, Entonces, lo bonito es sí. que contamos con Lirni, que es un puente entre los dos mundos, entre el mundo mamá y el mundo maestra, entre el mundo hogar y el mundo escuela, porque ella es doctora en educación y ha ejercido con distintos grupos, tanto de profesoras, es profesora de profesoras, como con niños. Entonces, cómo mediar en esos cambios y que hasta dónde están siendo respetuosos o no los procesos de nuestros nenes. Holanda, quería agregar porque este tema de la escolaridad genera mucha angustia, ¿no? Ciertamente es muy sano que los niños estén con sus madres en los primeros años de vida. Eso es muy sano, ¿no? Sobre todo por la fusión emocional, por el vínculo madre-hijo y los niveles de dependencia que tiene el infante con su adulto principal, que es la madre, ¿no? Pero también hay que ser reales, o sea, estamos en una sociedad, las madres somos laboralmente más activas, no podemos dejar nuestros trabajos en algunas oportunidades porque, bueno, el ingreso económico, X, Así por es. un montón de razones. Entonces a veces las mamás nos angustiamos, no, lo estoy abandonando. Bueno, ¿cómo podemos hacer ese vínculo más llevadero para los niños y para las madres, ¿no? Porque a veces entonces pensamos solo en los niños y cuando nosotros nos cargamos de angustia, también el proceso se hace más difícil. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? Porque esas son nuestras realidades. Sí, y bueno, estamos preparando un material bellísimo porque el taller está acompañado no solo de de estos webcasts, que son las grabaciones semanales, sino que también vamos a tener, esto me tiene encantada, son unas hojitas de trabajo, unas worksheets que no estoy viendo, que nos permiten ir leyendo la estrategia de la semana, de acuerdo con lo que hemos visto en la grabación, etcétera, y luego ir llevando nuestra bitácora de cómo nos vamos moviendo. Entonces hay una por cada semana, son 4, las imprimimos y las vamos pues sumando y vamos a ver no solo los cambios de crecimiento de nuestro niño, sino el nuestro. Sí, Y además con un librito, mi libro que también lo vamos a tener en formato ebook, que es la guía para padres que está relacionada con los contenidos del taller. Entonces son 4 webcasts, 4 worksheets, la guía para padres y los encuentros que pueden ser por esta plataforma o por WhatsApp con la instructora para nuestros temas específicos, porque es un taller, a pesar de que es online y uno ve a su ritmo y a su tiempo durante esa semana, la grabación de la semana, pues es mentorizado. Entonces, LeadMe nos va a ir llevando semana a semana con nuestras dudas y con nuestras observaciones. Entonces, me parece que es una estrategia bien linda, una estrategia cognitiva súper interesante para los adultos que va a dejar muchísimo enriquecimiento. sí. Mira, si mi Aquí bebé tiene ahorita emocionada. 9 meses, perdón, si mi bebé tiene 9 meses, me recomiendan hacerlo de una vez. O sea, tengo otro bebé de 4 años, o sea que ya pasé como que por esos años, pero bueno, obviamente me gusta como que retomar lo que tengo que esperar de lo que viene después. Entonces, ¿me recomiendan que lo haga de una vez o espero un poquito que esté más cerca de los 2 años? Sí, yo puedo responder, Ok, no, yo no le pongo temporalidad al taller. Eh, ¿En qué sentido? Si tú sientes que es tu momento como mamá para, para procesar esta información, es tu momento, ¿no? Perdón, porque indistintamente que él no esté tan cercano a los 2 años, el tiempo pasa volando.
y de la manera como tú vayas procesando esta información puede ir cambiando y siendo un poco más, vas a ser como más detallada al momento de que él llegue a los 2 años. Tienes uno de 4. Tu experiencia con este nene de 4 te va a permitir hacer todo el análisis. Incluso hay información, por ejemplo, sobre los sistemas comunicacionales y el tema de la escolaridad que es muy adaptable a estas edades, hasta 6 años, por ejemplo, ¿no? Entonces eso te va a ser muy útil, te va a servir tanto para el niño que tienes de 4 años como para tu bebé de 9 meses y ya llegas como preparada a. Porque Holanda dijo algo muy importante. El ser humano no es una máquina. Las conductas no van a aparecer en determinado y cuál momento. Esa es una de las cosas que hablamos en el desarrollo evolutivo. Cada niño tiene un ritmo y es posible que tu hijo lo haga antes o lo haga después sin que esto implique algo bueno o algo malo, sino que ese es su ritmo. Y quizás manejando esa información previa, tú podrías evitar caer en el natural proceso que caemos las madres cuando tenemos más de un hijo, que es comparar. Ay, pero si mi primer hijo hizo tal cosa antes, ya cuando veamos en la sesión del desarrollo infantil vas a entender por qué indistintamente de lo que haya hecho tu hijo mayor, el segundo no necesariamente va a ser igual, ¿no? Entonces, te puede ser muy útil desde este momento la información. Buenísimo, muchas gracias. Le iba a preguntar a Melanie si de pronto ve reflejado su niño de 4 años en alguna de las características que dijo Limi, porque los niños pueden tener etapas que pasas una y la otra no, pueden ser más lentos, más rápidos. Hay niños que aparentemente nunca pasaron por los terribles 2 y otros que se quedan en los terribles 2 hasta los 5, hablando todo de esta leyenda negra que existe en torno a esta edad, ¿no? Entonces, de pronto, incluso para niños, como decíamos, a los 18 meses ya tú puedes empezar a ver características, incluso antes, pero también se puede extender más allá de los 4 años. Sí, bueno, efectivamente el de 4 años están los terribles 4. La hermanita de 9 meses. También es difícil. Pero bueno, buenísimo. Voy a chequear entonces la información que tengan ustedes en la página y después me coordino con ustedes. Gracias, Melanie. Buenísimo, de todas maneras te escribimos. Diana, está por ahí. Bueno, Holanda, no sé si en el chat tengamos, no, ya en el chat no tenemos ninguna otra consulta. No sé si por Facebook tengamos alguna consulta. Por Facebook no, pero por WhatsApp me están escribiendo que si es la única vez que se dedica este taller, de posibilidad de hacerlo después. Bueno, se puede hacer en cualquier momento del año. Lo que pasa es que cuando armamos el grupo, que hacemos lo que nosotros llamamos la temporada, el precio es reducido. Entonces, si tú lo escoges en un momento que está fuera de temporada, es una atención individualizada, es un momento que se te dedica solo a ti, y entonces el taller está al costo, digamos, normal. Cuando siempre, para empezar, para apoyarnos entre nosotras, nos gusta hacerlo en temporada y segundo, para aprovechar la oferta económica que hay. Pero es un taller on demand que efectivamente se puede tomar en cualquier momento. Eso sí, dura máximo 5 semanas, o sea, tenemos que ser disciplinadas con el movimiento que se propone y a las 5ª semanas cerramos el grupo y cerramos las transmisiones, las grabaciones del campus. No
No sé si Diana quería compartir algo, si no podemos ir cerrando la transmisión y, y esperamos entonces tus comentarios para enviarles. A ver, Diana, tienes que abrir el micrófono si vas a comentar. Gracias, Diana, gracias. Muy bien. Bueno, Bueno, Landa, encantadísima. Gracias por el espacio, por el momento. Espero bueno, que mamás se unan a este, a este taller que más allá de aprender cosas nuevas o quizás refrescar lo que ya sabemos, la idea es mejorar nuestros estilos de vida, conectarnos con nuestra propia esencia y bueno, cada perfecto. día hacerlo mejor. No, muy agradecida, Lirmi, este domingo que nos conectamos, allá es tempranito, aquí es de tarde, ya estamos entrando a un feriado también, así que vamos todos a descansar y a pasar un rato en familia. Qué bueno, que disfruten. Un beso, Landa. Un Saludos a los abrazo, niños. igual.